Greta Molthaus, 22 de marzo de 1952. Sobre el no tener un punto medio. Todos, al cabo de cierto tiempo, necesitan trabajar sobre el péndulo que está en ellos. Un péndulo oscila de un lado a otro, de un extremo al otro. En el caso de las emociones, se produce la oscilación entre, digamos, el entusiasmo y su opuesto. Se está totalmente a favor y poco después totalmente en contra de alguien. Se siente haber encontrado al amigo que siempre se buscó en la vida, una persona que nos entiende verdaderamente en circunstancias difíciles, y que comprende nuestro sufrimiento. Y al cabo de poco tiempo, tal vez solo una semana, uno se da cuenta que cometió un error y otra vez aparece en nuestro rostro una expresión de resignación. Ahora bien, el péndulo es el gran ladrón que está dentro de nosotros mismos. Solo les recuerdo que deben encontrar el medio de manejarlo. De otro modo, les quitará todo lo que les concedió. Es muy molesto ver una persona totalmente dormida o indefensa temporalmente en un extremo del péndulo, llena de excitación, terriblemente feliz, esperando una nueva vida. En ese estado, dicha persona está enteramente identificada con un extremo de la oscilación del péndulo emocional. No hay señal alguna de recuerdo de sí. Es preciso reparar en ese punto. Unos pocos días después el péndulo ha regresado al lado opuesto. Dicha persona se siente ahora deprimida y miserable, amargamente desengañada, todo parece andar mal y no hay perspectiva alguna. Esta persona está otra vez completamente identificada con el final de la oscilación del péndulo emocional. Reparen que no se ve nuevamente señal alguna de recuerdo de sí. Así vemos hasta qué punto el péndulo es un gran ladrón. Asimismo se darán cuenta del significado de haber dicho que debemos trabajar sobre la oscilación del péndulo nosotros mismos, y encontrar alguna manera de dirigirla, después de haber estado vinculado con el trabajo durante algún tiempo. De otro modo, lo que hemos logrado tiende a sernos quitado y nos quedamos empantanados. En un momento una persona está en pro del trabajo, en otro, en contra. Y así el vaivén del péndulo prosigue, con su víctima llevada de un lado al otro, sin que se dé cuenta que no hay que hacerlo. Ahora bien, como muchos de ustedes ya lo han oído decir, no es necesario extraer fuerza de ambos opuestos, esto es, de ambos extremos del péndulo. Verán mediante la práctica, que no es suficiente, ni en verdad posible, extraer fuerza de un opuesto. Los dos opuestos están conectados como las dos caras de una moneda y cuando una persona está en una debe recordar la otra. Si una persona se deja identificar mecánicamente con cada extremo de los dos opuestos a la vez, esto es, con un lado y luego con el otro del péndulo emocional, creyendo en cada uno con todo su sentimiento de yo, permanecerá impotente en el péndulo, yendo de un lado para el otro, de la excitación a la depresión, de la depresión a la excitación. Emocionalmente dicha persona será mecánica. No vivirá conscientemente respecto a su centro emocional, sino que lo hará mecánicamente y se convertirá en cada estado de ánimo que se le presente. Es importante darse cuenta de ello. Las gentes siguen siendo ciegas a este respecto. Son simplemente sus estados y no pueden separarse de ellos. Pero si una persona aprende a extraer fuerza tanto del lado excitado como del deprimido, recordándose a sí mismo en cada uno de ellos y recordando su opuesto, y lo practica todos los días y a lo largo de la semana, empezará a vivir conscientemente. Es preciso que forme tanto una memoria semanal como una diaria. Aunque no debe mostrar lo que se propone, quedándose inmóvil o mirando fijamente el vacío, sin duda alguna, presentará una hermosa imagen de sí misma al mantenerse tan firme, o esperando que la gente repare en su dominio de sí. Todas estas actitudes arruinan el trabajo personal sobre sí, como lo presencié muchas veces. Se debe a que fortalece la falsa personalidad,
la cosa misma que hay que soltar y de la que uno debe despojarse, vestidura tras vestidura, antes que se pueda descubrir algo real sobre lo cual el trabajo pueda descansar verdaderamente. Habrán notado cómo los yo que componen la falsa personalidad piden ser oídos en público y cómo los tientan para que se exhiban, o que se exhiban no exhibiéndose. Según mi parecer, los niños muy pequeños son capaces de jugar en silenciosa absorción sin que nadie presencie sus juegos, pero los adultos los alaban y les dicen que son muy inteligentes para que la fase esencial llegue pronto a su fin. Es comprensible entonces, que tan importante forma de trabajo personal como la de extraer fuerza de los opuestos mediante el recuerdo de sí y la de recordar debe encararse con la comprensión interna, y realizarse en silencio. Aquí es en verdad donde entra el significado de no permitir que nuestra mano izquierda sepa lo que está haciendo la derecha. El lado externo de un hombre, vuelto hacia la vida, el hombre de fuera compuesto de pequeños yo, prolíficos y charlatanes, en las partes pequeñas de los centros, no tienen la posibilidad de extraer fuerza de ambos extremos de la oscilación del péndulo. Estos yo siguen la oscilación del péndulo. Carecen de ancla que los mantenga fijos. Solo el yo observante no oscila con el péndulo. Y este es el que debe ser fortalecido. Expliqué en otro lugar que esto significa que nuestro vínculo con el yo observante debe ser fortalecido porque no está anclado en las ondas. En suma, es preciso practicar, y al menos todos los días, el ejercicio de observarse a sí mismo imparcialmente sin la jabonosa espuma autojustificadora. Como nos estamos refiriendo al péndulo emocional, y lo consideramos como un péndulo por amor a la simplificación, cabe señalar ahora que la observación de nuestro estado emocional no debe limitarse al estado emocional momentáneo. El señor Ouspensky solía hacer hincapié en que es preciso observar toda la oscilación del péndulo desde un estado al opuesto, y una de sus acostumbradas respuestas a los ejemplos dados a los grupos sobre este particular, era sencillamente: observación incompleta. La gente no captaba bien que no se puede tener una emoción sin su opuesta, que a menudo es muy curiosa. Me refiero a la esfera de las emociones mecánicas que están bajo la ley del péndulo, y esta ley obra sobre todas las cosas temporales, tanto en los aconteceres de la vida como en nosotros. Les recuerdo, otra vez, la frase del eclesiástico: todas las cosas son dobles, la una contra la otra, esto es, en secuencia en el tiempo. Por eso no se puede tener gozo sin pena, los cuales dudo que sean opuestos, como tampoco se puede tener electricidad positiva sin electricidad negativa, ni un imán sin polos opuestos, ni un bastón con solo extremo. Pero en el estudio de sí, mediante la autoobservación, nos cuesta mucho observar que un estado dado está conectado con su opuesto, o cuál es su opuesto. Un estado emocional dado parece ser una cosa en sí que nada tiene que ver con otro estado. Pues bien, la incapacidad de darse cuenta que tiene que ver, es uno de los factores que nos hacen tan impotentes frente a nuestra vida emocional y tan a merced de su vaivén. No tenemos conciencia del punto en que el péndulo, en su viaje de retorno, cobra impulso y después de pasar por el punto medio, entra en la esfera de influencia del estado emocional opuesto, al parecer, en otro país. Somos incapaces de ver la conexión. En verdad, no hay conexión lógica alguna. Los dos países son totalmente disímiles. Exactamente por eso el trabajo nos dice que debemos observar toda la oscilación del péndulo desde un extremo al otro con el fin de descubrir nuestros opuestos peculiares. Esto significa un acrecentamiento en conciencia al cual nos hemos referido a menudo. Un acrecentamiento en conciencia en relación con nuestra vida emocional se logra siendo conscientes a los opuestos que siguen la oscilación en el tiempo, y viendo cómo están conectados, lo que desplaza gradualmente la conciencia desde la zona media del péndulo, a un tercer lugar que está situado entre los opuestos que se vuelven receptivos a nuevas emociones que no están en el péndulo.
adquirimos un punto medio. Agregaré una cosa. Si se puede observar el péndulo en todo su recorrido, sorprende mucho ver en qué se transforma el opuesto de un estado dado, y de este modo uno se da cuenta por qué la liberación es tan difícil.